Hola, un abrazo muy fuerte a todos, que el Señor los guarde y que tengan una tarde muy bonita. Vamos a hablar sobre un tema muy lindo, que es de qué manera Dios se relaciona más íntimamente con nosotros a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Manifestado de tres maneras. Sin embargo, la manera más íntima en la que podemos experimentarlos a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es el que mora en nosotros, es el que escudriña lo más profundo de Dios Padre, el que nos revela y nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y el que mora siempre con nosotros, el consolador que nos dejó el Señor Jesús cuando se fue, ¿verdad? Es con quien tenemos ahorita la relación más íntima, más directa. Entonces, vamos a ver unas cuantas palabras para ver qué dice, ¿verdad? Con respecto al Espíritu Santo y a la relación que tenemos con Él. Pero vamos a ponerlo primero en manos del Señor. Padre, te damos gracias, Santo Dios, por la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias porque siempre es luz a nuestro camino, Señor, en medio de tanta oscuridad, porque siempre, Señor, nos ayudas a entender más y más de ti, porque, Señor, si tu palabra que está llena de sabiduría, Señor, dice que no pasará, pasará cielo y tierra, mas tu palabra no pasará, es porque siempre habrá, Señor, que aprender de ella, de lo que tú has dicho, Señor. Siempre habrá una nueva revelación, una revelación fresca para nosotros, Señor, con respecto a lo que nos quieras enseñar, porque tu palabra, Señor, nunca deja, Señor, de edificarnos. Te bendecimos y te damos gracias porque tenemos la oportunidad de compartirla y crecer en ella. Y te bendecimos, Señor, sobre todas las cosas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a empezar leyendo Juan capítulo 16, versículos del 4 al 11. El libro de Juan, capítulo 16, del 4 al 11, y dice: Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Este es Jesús. Y vemos como siempre Dios ha tenido se ha valido del conocimiento del futuro para demostrar su omnisciencia, ¿verdad? Siempre con las profecías es igual, ¿verdad? Todo lo que el Señor dijo que iba a suceder acontece para Él demostrar su poderío. Bueno, dice: Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vemos que el Señor Jesús nos dice que nos conviene, ¿verdad? Que Él se vaya para mandar al Consolador, al Espíritu Santo. O sea, cuando Él estaba aquí, estaba su presencia, estaba o sea, la de Él, la de Jesús, ¿verdad? Estaba su ejemplo, estaban sus palabras, pero no estaba todavía entre nosotros morando el Espíritu Santo, ¿verdad? Sino que Él lo mandó hasta que Él se fue, para que ese Consolador nos convenciera de pecado, ¿verdad? Para que aunque Él no estuviera, cuando pecáramos supiéramos que hacíamos algo malo, para que estuviéramos convencidos de juicio, de pecado y de justicia, ¿verdad? Como dice aquí. Entonces llega y manda el Espíritu Santo y, y nos convence, ¿verdad? De todas esas cosas. Ese Espíritu Santo mora en nosotros desde que recibimos al Señor y nos convence y nos hace tener esa relación íntima con Dios que no tenemos mientras que no estemos presencialmente con Él, ¿verdad? O sea, mientras que no podamos ver al Padre y al Hijo cara a cara y estar en presencia con Él,
tenemos al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Que es el mismo Espíritu de Dios morando en nosotros, porque como dice la palabra, Él quiere que al final seamos todos en Él, uno solo, ¿verdad? Entonces, qué lindo ver cómo realmente Él nos mandó ese consolador que Él habla, es su misma esencia, ¿verdad? Es el Espíritu Santo, una manifestación más de Dios, pero que habita dentro de nosotros para proveer esa experiencia más íntima con Dios, ¿verdad? Vamos a ver Primera de Corintios capítulo 3 versículos del 16 al 17. Primera de Corintios 3, 16, 17. Y dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Qué lindo, ¿verdad? Y qué difícil a veces entender cómo es posible que Dios nos destruya, ¿verdad? Suena tan ilógico que un Dios de amor, de paz y de justicia venga a destruir su propia creación, ¿verdad? Pero no es así. O sea, no es todo tan blanco y negro, ¿verdad? O sea, Dios toma en cuenta todas las cosas y Dios sabe que somos seres moralmente responsables delante de Él, ¿verdad? Y cuando nosotros tomamos el templo de Dios y lo destruimos, ¿cómo nos destruye Dios? ¿A qué se refiere con que Dios nos destruye? Somos nosotros mismos los que provocamos esa destrucción, ¿verdad? Simplemente Dios, con el diseño de todas las cosas, ya preparó todo para que cuando nosotros hagamos el mal, nos destruyamos a nosotros mismos. Entonces aquí dice que Dios nos destruye cuando destruimos su templo, pero en realidad somos nosotros los que provocamos esa destrucción, porque el diseño de Dios desde el principio ya estaba destinado a que el pecado trajera muerte y destrucción, ¿verdad? Entonces cuando nosotros llegamos, no sé, un ejemplo, una sobredosis de alcohol, de drogas, no dormir, fornicar, cualquier cosa que haga daño al cuerpo, ¿verdad? Porque hay enfermedades venéreas, o por falta de sueño, por alguna intoxicación, cualquier cosa que le haga daño al cuerpo, nos está destruyendo nosotros mismos, nos estamos destruyendo nosotros mismos. Esa naturaleza autodestructiva del ser humano, ¿verdad? Y nos hacemos daño con algo que luego volvemos a buscar, ¿verdad? Cuando el borracho no aprende la lección y está de goma y dice que ya no lo vuelve a hacer y otra vez, esa naturaleza autodestructiva, pecaminosa, hace que el ser humano se destruya solo, ¿verdad? Y ahí es donde se explica cómo es que nosotros destruimos el templo y nos destruimos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero veamos que aquí el factor, vamos a ver, importante es que mora en nosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el factor relevante con respecto a lo que estamos diciendo es que como en nosotros mora el Espíritu Santo, es una amenaza directamente hacia Él. No solamente somos nosotros, ¿verdad? Porque el pecado se condena en la carne y nosotros seremos juzgados, pero mientras que el Espíritu de Dios mora en nosotros, cuando nosotros hacemos afrenta al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, y destruimos su casa, nos destruimos a nosotros mismos porque así lo estipuló Dios, ¿verdad? Que cuando le hagamos daño a su morada, que es templo santo, automáticamente nos estamos destruyendo, ¿verdad? Esa es la consecuencia. Y porque, bueno, es un privilegio poder tener en nosotros al Espíritu Santo, que mora dentro de nosotros, qué gran bendición, ¿verdad? Qué honor. Entonces, al tener nosotros esa oportunidad de tener morando en nosotros al Santo Espíritu de Dios y a través de él tener una comunión más directa con el Señor cuando nos revela cosas de la palabra, cuando nos convence de pecado, cuando nos guía, y aún así le destruimos su templo, nos destruimos a nosotros mismos, ¿verdad? Después vamos a leer 1 Corintios 2 del 9 al 13. 1 Corintios capítulo 2 versículos del 9 al 13 dice: Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu,
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Qué bello, ¿verdad? O sea, y sobre todo aquí donde dice que aún lo profundo de Dios, que el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. O sea, tenemos morando dentro de nosotros a un Espíritu que escudriña lo profundo de Dios. Por eso, cuando el Señor le place y vivimos en santidad y en búsqueda de su verdad y en comunión con Él nos revela misterios que ojo no vio ni oído yo, y logramos entender cosas, misterios de la vida, razones de los porqués de muchas cosas que a veces en la carne no logramos entender, porque su Espíritu Santo que escudriña hasta lo más profundo de Dios, mora en nosotros y así nos hace conocerlo, ¿verdad? Dice, y no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu. O sea, qué lindo poder entender lo que el Espíritu nos hace entender, ¿verdad? Pero eso solamente a través de esa comunión, y como decía antes, ¿verdad? La manera más directa que tenemos ahora, que no estamos presencialmente, así físicamente con el Señor, es a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso necesitamos sensibilizar nuestro ser para tener comunión con el Espíritu Santo a través de la santidad, de la búsqueda de la palabra, de la oración, y poder realmente experimentar eso, ¿verdad? Entonces, bueno, la palabra que les quería compartir, para que procuremos no contristar al Espíritu Santo de Dios, para que procuremos no lastimar su templo, para que procuremos abrir los ojos, ¿verdad? A todo lo que desde la carne no podemos entender, y tener comunión con Él para que nos revele todo lo que viene solamente del Espíritu, para que por medio de escudriñar lo más profundo de Dios, nos lo revele también a nosotros y podamos entender muchas cosas. Y igual se lo vamos a poner al Señor para que lo selle en nuestro corazón. Padre, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que ese Espíritu Santo que tú has hecho morar en nosotros, Señor, nos revela lo más profundo de ti, tus pensamientos, tus intenciones, tus planes, Señor, porque ¿quién, dice tu palabra, sino el hombre y el espíritu del hombre puede entender las cosas del hombre? Pero ¿quién, sino el Espíritu de Dios, puede entender las cosas de Dios? Sin embargo, tú has hecho morar ese Espíritu de Dios en nosotros para revelarnos todo lo que no somos capaces de entender desde la carne. Y por eso te agradecemos y te bendecimos y te pedimos que selles estas palabras en nuestros corazones y nos hagas crecer conforme a todo lo que tu Espíritu Santo nos revela, y a esa forma que tienes tan perfecta de guiarnos a través de Él, Señor. Te bendecimos y te damos gracias por todo, en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Un abrazo muy fuerte, que el Señor los guarde.